Bueno, continúa la explicación del proyecto. Continuamos con las características del módulo, que tiene tensión nominal del 30.5 voltios, corriente de 8.21 amperios, la potencia pico de 250 watts. Y tenemos ahora las características del inversor, que tiene como potencia de salida de 30 kilowatts, tensión nominal de 120 a 208 voltios en corriente AC, tensión nominal de entrada de 180 a 430 voltios en corriente DC, y la corriente del inversor, que sería de 80 amperios. Y ahora vamos a calcular la cantidad de módulos e interconexión. Calculamos primero el número de paneles de balances energizados. Al sacar los datos, multiplicamos, dividimos y nos damos la conclusión que necesitamos 19 paneles fotovoltaicos. Luego de ahí vamos a calcular los paneles en serie que van a ser conectados de acuerdo al inversor en los intervalos de 180 voltios a 430 voltios. Sacando los cálculos llegamos a la conclusión que tendríamos dos filas de paneles en serie. Luego procedemos a calcular la cantidad de columnas en paralelo. Sacando las columnas llegamos al objetivo utilizando 10 columnas que van a ser en forma de conexión en paralelo. Luego calculamos el consumo de energía, que sería en 4 días. Y bueno, tenemos como ejemplo el consumo de un día, que sería 21.617 watts hora, que lo multiplicamos por 4 y nos da un total de 86.468 watts hora. Ahora procedemos a pasar sobre los costos y los precios. En una página hemos visto estos precios de paneles fotovoltaicos, pero vamos a analizar el de panel fotovoltaico policristalino. Procedemos con la tabla de costos. En esta tabla de costos vamos a sacar los precios en cantidad, pero para más o menos un equivalente de 5 años y a lo que vamos a armar. En la tabla de costos tenemos las cantidades, los materiales que vamos a utilizar, que es un panel solar, una batería, un inversor, un regulador, un cable de puesta a tierra y el tipo de cable, que va a ser de 14 AWG. Como observamos, tenemos los precios de unidad y bueno, los precios en cantidad de acuerdo a lo que vamos a necesitar. Más o menos el precio total en gastos que vamos a hacer son de 14.780 soles, que hemos cotizado de acuerdo al proyecto que hemos cotizado en Pizarro. Y bueno, tenemos los materiales que vamos a utilizar, la ficha técnica del panel solar, que sería la potencia del panel solar de 100 watts, el tipo de la célula, que va a ser el panel solar, va a ser policristalino, la rigidez del panel solar va a ser rígido, dimensiones del panel solar, largo por ancho, que sería 1014 por 676 por 35 milímetros, la tensión máxima de la potencia 18.3 voltios, la eficiencia del módulo de 14.6%, amperios máximos de salida de 5.46 amperios, la tensión del circuito abierto 22.7 voltios, voltaje del trabajo del panel solar 12 voltios y el marco del panel solar sería blanco y gris. Procedamos con los datos de los componentes y características. Como observamos, tenemos acá sobre la lámpara LED y la cantidad de iluminación que provee esa lámpara. Procedemos con la tabla del rendimiento, donde tenemos el flujo luminoso inicial, sus características, la tolerancia del flujo, la eficiencia de la luminaria de la lámpara LED y la tolerancia del consumo, que sería más o menos 10%, y la potencia de entrada inicial, que sería de 22 watts. Ahora procedemos con los fluorescentes, que serían en las aulas. Tenemos la gráfica de la cantidad de iluminación que provee la siguiente. La tabla de rendimiento, donde tenemos el código de duplicación, la potencia de la lámpara, que sería de 14 watts, el equipo, que sería estándar, la conexión, que sería conector push-in retainer, clase de protección, seguridad de clase 1, la marca de inflamabilidad, que sería en F, y bueno, procedemos con los fluorescentes, que van a ir en la parte del pasadizo. Tenemos la cantidad de iluminación que provee el siguiente. La tabla de rendimiento, donde tenemos el número de fuentes de luz, que serían dos piezas, la potencia de lámpara, que sería 28 watts, y bueno, la conexión, que sería bloque de conexión mediante tornillos, los cuales van puestos a la pared en el techo, digo. El impacto de consumo de energía eléctrica que hemos sacado, según los datos de internet, entre 2020 al 2022, que es el promedio mensual en el estado actual, que fue un 15% de los impactos semanales entre el 34 y el 8
el 8% sobre el año habitual modelo, que sería los anteriores antes al 2020. Procedemos con... Acá tenemos una gráfica de la demanda de energía eléctrica de diferentes países, de Perú, Costa Rica, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay. Como observamos en Perú tiene una gráfica en la cual va subiendo excesivamente el consumo energético de luz, por el cual llegamos a la conclusión que en esas temporadas entre 2020 a 2022 había un consumo excesivo de luz por las personas que han estado mayormente en sus casas y gran parte que no ha salido por el medio del distanciamiento social y por motivos del COVID, obviamente. Procedemos con una gráfica donde tenemos la demanda de frecuencia y la demanda real actualmente del 2020 entre marzo, abril, mayo y junio. Y bueno, llegamos a la conclusión del proyecto que el panel fotovoltaico es muy excesivo su costo, es un gran proyecto del cual requiere una fuerte inversión y tiene unas ventajas y desventajas. Como ventaja sería que contamos con un cierto nivel de radiación en toda Arequipa, el cual es muy fuerte, que podría ser buen aprovechado, pero la desventaja que sería que la recuperación de la inversión que vamos a hacer sería más o menos entre unos 5 a 6 años, de acuerdo a los cálculos que hemos sacado, por la cantidad que vamos a invertir en este proyecto. Y bueno, eso sería todo.